empiece a hablarle, porque aquí hay una presencia fuerte, aquí me cogió un frío, me subí aquí, me cogió un... No, vamos a ver hasta dónde llegamos con esto, pero lo que quiero decirle es que usted se convence, se concientice de que hoy usted está asegurando la bendición de todo el año. Yo sé que en todo el año van a haber cultos, van a haber expresiones proféticas, van a haber actividades, pero es que la primicia es lo primero. La primicia es la punta de lanza para una bendición. Y sé que lo que Dios va a soltarle hoy, este código que Dios va a soltarle hoy a usted, va a activar una bendición para este año 2018, pero es una bendición muy grande. Entonces quiero que levante su mano derecha al cielo, hable con el Espíritu Santo y diga al Espíritu Santo de Dios, esta mañana, en estas primicias, anhelo oír tu voz, anhelo tener una revelación profunda de mi bendición para el año 2018, porque es un año donde veré lo que no he visto, donde alcanzaré lo que no he alcanzado y donde lograré lo que tienes preparado para mí. Por eso hoy te pido, Espíritu Santo, que mi corazón sea buena tierra y que esta palabra dé fruto al 30, dé fruto al 60 y dé fruto al 100 por uno, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero que estemos muy atentos, porque lo primero que quiero hacer antes de activar es enseñar un poquito el secreto que hay en una primicia, en una fiesta como estas. Enseñarte que la primicia no es una celebración igual, sino que la primicia es la plataforma que Dios usa para bendecir el año de una congregación, para bendecir el año de un empresario, sé que aquí hay empresarios, para bendecir el año, escúcheme bien, de un adorador, para bendecir el año tal vez de un hombre y una mujer de Dios que necesita de una intervención de Dios para enfrentar un año como el 2018. Sabemos que el número 8, 18 tiene que ver con nuevos comienzos. Sabemos que tiene que ver con nuevas oportunidades. Sabemos que tiene que ver con las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Así como el 7 fue de cumplimiento, aunque muchas cosas Dios las trabajó en el 17 para meternos al 18 y entregárnoslas en un año de una nueva temporada. Pero la nueva temporada la podemos enfrentar haciendo lo que se está haciendo aquí hoy, una primicia. Y bueno, ¿cuál es el secreto de las primicias? ¿Qué es lo que es una primicia? La primicia, empiece a notar, es establecida en leyes de orden divino. Entonces, cuando se habla de primicia, se habla de leyes divinas. Y cuando hablamos de leyes divinas, la primicia tiene leyes. Y si son leyes divinas, son leyes que no las estableció el hombre, sino que las estableció Dios a través de la palabra. Entonces, la primicia en la ley del orden natural, lo primero que Dios le exige a un hombre y a una mujer, sin importar su estatus, su condición, su color, su raza, lo que Dios le exige es su tiempo. Entonces en Proverbios capítulo 8 verso 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Este es el año de madrugarle a Dios. Si el año 17 no lo hicimos, si el año 16 no, en este año vamos a madrugarle a Dios y desde muy temprano estaremos ahí con Él y Él nos revelará la bendición que Él va a desatar durante todo el día, durante toda la semana, durante todo el mes. Pero lo primero es que el tiempo. Entonces hay que sacar más tiempo para Dios y el primer tiempo del día tiene que ser para el Señor. En la ley del orden natural en nuestra vida. ¿Y qué dice Mateo 6? ¿Qué dice Eclesiastés 12:1? Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces, cuando te habla de una primicia y te habla de tu vida, te está hablando del momento fuerte, del momento donde tienes el vigor. No es cuando ya tengas 100 años que no te puedas mover y alguien te tiene que llevar a una silla. No, es ahora que tú estás fuerte, es ahora que tienes que servirle, es ahora que tienes que entregarte por Él, es ahora que tienes que emprender para las cosas del reino. Es nuestra fuerza, es nuestro vigor, es nuestra juventud. Entonces Dios nos está haciendo un llamado también en este año 2018, en esta celebración de primicias, a que nosotros podamos darle nuestra vitalidad, nuestra fuerza, nuestra vida para el Señor. Amén. Amén. En la ley del orden divino es lo tercero. Una primicia nos habla de que primero tiene que ser el reino de Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente y todas las cosas. Entonces se acabó el año donde corríamos por las cosas, por la plata, por no sé qué. No, se acabó ese año y vamos a buscar primero en este año el reino y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno,
eso como que gustó a 4 así. En la ley del orden natural, Daniel capítulo 1, desde el versículo 17 al 20, nos habla de que Dios escogió a un joven llamado Daniel, que significa Dios es mi juez, pero lo escoge porque el muchacho tomó la decisión de consagrarse para el Señor y le dio como prioridad al Señor su coeficiente intelectual, su inteligencia. En otras palabras, mi hermano le entregó el título ese que tenía para Dios. Voy a ir por acá. Cuando habla de primicia en la ley del orden natural, Dios te está diciendo: dame tu coeficiente intelectual primero. Dame el título ese que yo te conseguí, que yo te ayudé a conseguir. Dame la carrera esa que yo te di la inteligencia para que la tuvieras. Entonces, es darle nuestro coeficiente intelectual, es darle nuestros títulos, es darle nuestros talentos al Señor y ponerlos a la disposición del reino. Cuando uno dice: yo antes no era médico, pero ahora soy médico porque Dios me lo permitió, entonces yo le entrego mi carrera también al Señor, se la pongo a disposición para lo que Él necesite. Eso también me habla de una primicia. Y yo no sé a qué profesional le estoy hablando, yo no sé a qué profesional, pero debemos poner como prioridad esa carrera para el Señor. Amén. En la ley del orden natural también nos habla de que primicia es devolverle lo primero a Él. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 14 dice: porque ¿quién soy yo, quién es mi pueblo, para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano es que te damos. Entonces en la primicia yo no vengo a dar, en la primicia yo vengo a devolver algo que Él ya me dio. Y por eso Dios necesita que nosotros aprendamos esos secretos de las primicias. Entonces la primera ley, ¿cuál es que se llama? La ley del orden natural. Pero la segunda ley, a mí me gustaría que esto quede registrado para que no vayan a decir después que les vaya bien en el 2018 es que fue porque no, es porque desde las primicias usted le entregó al Señor todo lo que usted iba a realizar y Dios le respondió, porque en lo bíblico, en la ley de lo sagrado, que es la segunda ley, en Levítico capítulo 23 versículo 10, Biblia de estudio Dios habla hoy, dice: cuando hayan entrado a la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de la cosecha. Vamos, alguien que me levante la mano y diga: el primer manojo. Ahora agárrese de la silla fuerte, porque algunos me abrazaron cuando entré, puede ser que aquí ya no me quieran más. El primer manojo, la primer cosecha, el primer salario. Entonces yo no tenía revelación de lo que era una primicia. Y cuando se hacían las fiestas de primicias, uno traía una ofrenda normal. Pero cuando me enseñaron esto, entonces entendí que era darle el primer manojo al Señor. Y empecé el año, y me acuerdo que hace años atrás, lo primero que me entró fue 300,000 pesos. Y yo dije: no, pero necesito hacer unas cosas acá, no. Y entonces él me dijo: el primer manojo. Y le entregué los 300, todo el año fue 300, 300, 300, 300, 300. Yo dije: bueno, ¿esto qué fue? Y me acordé de las primicias. Dije: no, el año que viene no puede ser eso, eso hay que subirlo. Dígale que tal, eso hay que subirlo para que... Y entonces el siguiente año di 500. Y todo el año fue 500, 500, 500, 500. Y empezaron a crecer los hijos. Yo dije: esto hay que subirlo. Vamos, dígale, esto hay que subirlo. Y lo subí a 800. Y todo el año fue 800, 800. Entonces entendí, yo quería contratar con la secretaría, yo quería contratar en mi carrera profesional también, de fútbol y todo eso. Y entonces le subía eso, y le subía 1.200.000. Y mi hermano, el contrato que me hace la alcaldía mensual era de 1.200.000, 1.200.000, 1.200.000. Yo dije: Dios mío, ¿pero esto qué es? El secreto está en la primicia. Y la subí a 1.800.000. Y mi hermano, todo el año fue así, y seguí subiendo. Y no sigo diciendo a dónde voy, porque se acaba este culto de primicia. Pero es el primer manojo. Vamos, yo quiero que alguien se llene de fe y diga: el primer manojo. Ahora, yo quiero contarles un secreto. Yo me imagino que la profeta no hace eso así, ni sabe eso así. No, porque ustedes hacen acá una celebración, es una fiesta muy bonita que ustedes hacen, todo el mundo viene, todo el mundo come, participa, una fiesta muy hermosa, pero la Biblia a mí me dice que hay que hacerlo como dice la Biblia, ¿no? Y entonces uno ve la bendición de Dios, los hijos de uno ven la bendición de Dios. Usted lo que emprende ver el respaldo de Dios, porque hay veces dice: hemos traído profetas, hemos traído apóstoles, hacemos inversiones, pero no se ve el fruto. ¿Por qué? Porque en la primicia nosotros no fuimos obedientes totalmente como habla la palabra.
Entonces, si usted no tiene fe, no lo vaya a hacer de esta manera porque no le va a funcionar. La Biblia, todo lo que usted hace en la Biblia lo tiene que hacer ¿por qué? Por fe. Entonces yo le estoy mostrando principios bíblicos que nos han funcionado a nosotros. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia que estamos pastoreando, esto es tan fuerte y tan poderoso que la mayoría de la gente estaba desempleada. Y empezamos nosotros a revisar y empezamos a orar y empezamos a ayunar, a decirle, Señor, ¿por qué a reprender al diablo y todo eso? Y Dios dijo, no reprendan, mira los libros de contabilidad. Y cuando miramos los libros de contabilidad, nos encontramos que había gente que no diezmaba, que no prestaba, que no. Entonces la iglesia había perdido la fuerza económica. No había poder económico, el área de la finanza estaba oprimida y se necesitaba tomar una solución. Y empezamos a establecer nosotros entonces lo que fue las primicias, la fiesta como esta fiesta que están haciendo, a enseñarle a la gente los secretos en el área de la finanza. Y ahora, mi hermano, casi el 99.9% tiene buenos empleos, tiene buenos salarios, están en una buena posición. Y el 1% que se han caprichado y no quiere hacerlo, pues está pidiendo prestado, está diciendo ayúdenme, está pidiendo oración y está pidiendo todas esas cosas. Entonces yo espero que esta oportunidad que Dios me da de venir a estar con ustedes en la fiesta de las primicias, por la profecía que les voy a soltar ahora que Dios me habló, y es algo que se va a cumplir en ustedes, nos lleva a nosotros a respetar estos principios. No, nos lleva a respetar estos principios y usted se va a dar cuenta que su empresa entra a un nivel de finanzas superior. Usted se va a dar cuenta que su familia entra en un nivel financiero diferente, su ministerio entra en un nivel, porque es la Biblia que lo dice, no el hombre. Entonces en la ley de lo sagrado era la primera cosecha, o sea, la primera provisión, el primer manojo. En Levítico 23:14 dice, hasta el día en que lleven ustedes su ofrenda al Señor, no deben comerla. Entonces cuando yo estoy empezando un año, nosotros habitualmente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nos entra lo vamos gastando porque ya tenemos deuda, entonces empezamos a gastarlo. Pero la Biblia dice, no deben comer la primicia. No, porque a veces uno dice, yo gasto esta primicia, después la repongo, después no, dice, no deben comerla. Entonces, en el área de las primicias, una primicia es algo sagrado para el Señor. Y muchas veces nosotros no vemos mayor productividad porque nos hemos comido esa primera semilla. Nos hemos comido lo que es la primicia, o sea, la bendición del año nos la hemos comido. Y Dios por misericordia, porque hay gente que dice, ¿por qué Dios me ha ayudado? Pues por misericordia. Pero qué triste es que cuando ya uno esté con el agua hasta el cuello, uno clame a Dios y Dios dice, pobrecita, ya está mi hija, vamos a ayudarle. O ya está mi hijo, voy a ayudarle. Pero qué bueno que sea, mi hermano, por glorificación, porque uno lo hace bien y entonces con tan solo que uno desee, la presencia de Dios se manifieste. Así uno no abra la boca a decirle, quiero esta casa, Dios diga, se la voy a conceder, porque es una persona que respeta mis principios. Y en la ley de lo sagrado, no solo en la primera cosecha, no solo es consagrado, Éxodo 22:29 dice, no demorarás las primicias de tu cosecha. O sea que eso hay que hacerlo ¿cómo? Pronto. Entonces yo recibo algo y yo lo hago pronto. Así no haya un culto de primicias aquí como el que hace, que lo felicito, muy bonito todo, pero así no haya un culto, yo debo saber que es una primicia del Señor, es consagrada, no me la puedo comer y debo hacerlo ¿cómo? Pronto. ¡Wow! Ya le gustó a Don, me gustó eso. Hay dos que me están apoyando. Bueno, después viene la ley del orden divino, que es una primicia. En la ley del orden divino, primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, présteme atención. Cristo, al resucitar como primicia, es nuestra primicia. Y por eso la iglesia en la fiesta de las primicias lo que está celebrando es la resurrección de nuestro Cristo, que también nosotros conjuntamente seremos resucitados con Él, y eso nos habla de vida eterna. Entonces en esta fiesta estamos celebrando de que Cristo sí resucitó y de que nosotros seremos resucitados con Él, y de que Él es el camino, es la verdad, es la vida, y de que Él es nuestro Salvador y de que Él es el que nos da la vida eterna. En esta fiesta, en la ley del orden divino, también nos habla de la presencia del Espíritu Santo. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Por qué dice las primicias del Espíritu? Porque cuando Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, está en nuestra vida, en nuestro corazón, viene el Espíritu Santo como primicia a morar en nosotros, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios. Y dentro de la ley del orden divino, no solo el Cristo como resurrección, no solo la presencia del Espíritu Santo como primicia, sino que Santiago 1:18 dice,
Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su creación. Entonces nosotros, a pesar de que Dios creó muchas otras cosas, Él nos ve a nosotros como esa primicia. Y lo más importante para Dios, dígale que está al lado de usted. Y ahora señálese usted mismo y diga, y soy yo. Eso es lo más importante para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no lo sabía, se lo recuerdo, de que usted es una persona valiosa, de que usted es una persona importante, y por eso Dios lo ha invitado a esta fiesta de primicias. Amén. Hasta ahí me entendió lo que he hablado, ¿se ha entendido? A ver, hagamos un repaso. ¿Cuáles son las leyes? 3 leyes. ¿Cuáles son? ¿La ley del orden qué? 2. A ver, las niñas, que estas niñas se ven bien inteligentes. La ley del orden sagrado y la ley del orden ¿qué? Divino. Entonces, hasta ahí, ¿cómo va usted con las primicias? Porque bueno, en esta fiesta que uno haga un análisis, porque hay cosas que no se le han cumplido en la vida, y porque a una gente sí se le cumple, a otra gente no se le cumple, y uno se hace la pregunta, pero ¿por qué en mi vida, aunque me han profetizado, aunque han venido gente de todo lado y me han dicho no se ha cumplido? Puede ser porque yo no estoy haciendo las cosas como la Biblia manda. Pero esta mañana Dios ha permitido esta celebración, y esta mañana Dios nos está capacitando, porque de aquí para adelante, escúcheme bien, la cosa será mejor. Amén. Dígale que está al lado, dígale así, de aquí para adelante todo será mejor. Entonces, anote esto que es importante. Ya voy a empezar a predicar, tranquilo que no me voy a demorar mucho, pero voy a predicar una palabra fuerte ahora. Entonces, las primicias de Deuteronomio capítulo 14, versículo 23 son un mandato. No es que no son un mandato. Miren lo que dice Deuteronomio 14, 23, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Entonces, cuando uno está dando la primicia, uno está mostrando que teme a Dios, uno está mostrando que respeta a Dios. Uno le está diciendo, Señor, yo no quiero hacer nada que indudablemente esté fuera de tu alcance. Yo quiero que todo lo que haga esté consagrado para ti. Y entonces, por eso uno da primicias. ¿Ven? Lo segundo es ahí, en cómo hacerlo, es de que nosotros, dice que debemos dar la primicia de Deuteronomio 14, 26, por lo que tú deseas. Entonces, cuando yo estoy en una fiesta como la primicia, yo estoy presentándole a Dios el deseo que yo tengo en mi corazón para el año 2018. Yo no vengo acá solo a que me profeticen todo, yo estoy presentando el deseo de ver a mi familia salva, el deseo de ver que esa empresa prospera, lo que usted desea. O sea que esto tiene una connotación grande para Dios, porque cuando alguien trae una primicia, Dios está mirando qué desea, qué desea, qué desea, qué desea. Y es bueno que usted vaya mirando en su corazón qué es lo que está deseando, y si no tiene algún deseo, pues aquí hay muchas visiones, muchos soñadores, y puede tomar uno cualquiera de los que estamos aquí. ¿Ven? En la primicia, ¿dónde tienen que llevarse? A la casa del Señor. ¿Quién tiene que recibirlas? El sacerdote de la casa. Entonces, estamos en un servicio de primicias, estamos preparados para esta fiesta que se llama primicias, y yo quiero que usted reciba la palabra que Dios me dio. Solo quería darle una pequeña información, porque nosotros trabajamos un mes, siempre allá antes de hacer la fiesta de las primicias, trabajamos un mes enseñándole a la gente, orando por la gente, preparando a la gente, y eso ha sido unos testimonios impactantes. Hemos visto enfermos sanarse, gente que ha llevado con SIDA, nos la llevaron en una fiesta de estas de primicia, nos trajeron un hombre en silla de ruedas, vuelto nada, desahuciado por los médicos, mi hermano, lo llevaron ahí los familiares en ese servicio. Ni siquiera oramos por él, pastor, ni siquiera oramos por el hombre, sino que estábamos adorando así como estaban estos ahí. Uno se va metiendo en la oración, y se me olvidó a mí orar por ese enfermo, y la pastora dijo, vea, ya se fueron bravos esa familia, y mire que usted no oró, yo creo que no van a volver. Pero la presencia que se manifiesta cuando hay una primicia, a veces no se necesita ni la intervención del hombre. Mire, eso fue tan poderoso de que a los 8 días yo veo un hombre alto que entra danzando y todo, y yo le pregunto, ¿quién es ese hombre? Me dicen, es el que estaba en silla de ruedas con SIDA. Dios lo sanó en una primicia. Dios puede sanar a alguien hoy. Dios puede operar hoy en un servicio como este. Entonces la primicia tiene poder. Dígale que está, la primicia tiene poder. Wow. Y quiero que abra la Biblia en el libro de Génesis, por favor, en el capítulo 26. Y vamos a meternos en esta palabra. Y van a apropiarse de esta palabra, porque en la madrugada Dios no me dejó dormir, ¿saben? Dios sabía que ustedes iban a venir, no me dejó dormir.
Y empezó a hablarme, y empezó a decirme, y empezó a recordarme, y me dijo, y me dije, bueno, listo, ¿no? Y aquí estoy. Y le vengo a traer toda esa información que le mandaron a ustedes del cielo. Vengo a leerle esa carta. Entonces, en Génesis capítulo 26, por favor, vamos a hacer esa lectura. En el versículo 1, mire lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Diga conmigo, Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mandamientos, estatutos y leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar, escúcheme bien, eran perversos, le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: mi hermano, porque tuvo miedo de decir que era la mujer, pensando que esos hombres de ese lugar lo iban a matar por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y acompáñenme al versículo 12, por favor. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado y fue engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Vamos a aprender el versículo 12 y vamos a aprender el versículo 13. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Yo quiero que alguien reciba esa palabra esta mañana. Wow. Vemos en la Biblia la palabra de Dios, de que este joven llamado Isaac tuvo un padre que fue Abraham, padre de la fe. Y la Biblia, cuando me habla de Abraham, me dice de que Dios le cumplió la promesa a Abraham a los 100 años, cuando ya él estaba viejo. Le cumplió la promesa cuando ya era imposible de que algo pudiese ocurrir con él. Pero la Biblia me enseña que tenemos un Dios que es el Dios de los imposibles. Y lo que es imposible para usted en este año es posible para Dios. Lo que es imposible en el área financiera es posible para Dios. Lo que es imposible en el área laboral es posible para Dios. Lo que es imposible en su vida es posible para Dios. Para el que cree, todo es posible. Y Dios le hace un milagro. Y Dios le da un hijo en su vejez, cuando él ya no quería, cuando ya no estaba orando, cuando ya no pasaba nada. Porque Dios se manifiesta es cuando no pasa nada. Cuando la gente dice ya no pasa nada, cuando la gente dice ya pasó el tiempo, cuando la gente, mi hermano, va perdiendo la esperanza, ahí aparece el Dios de la esperanza y le dio a un hijo llamado Isaac. Cuando le entrega el hijo, el muchacho crece, y la Biblia me dice de que en su lugar había también un hermano ahí llamado Ismael, y la Biblia me enseña de que ese muchacho llamado Ismael era un sustituto de lo que, escúcheme bien lo que le voy a enseñar, de lo que Dios le había dicho a Abraham. Muchas veces nosotros hemos colocado sustitutos en la promesa que Dios nos dio, y empezamos a conformarnos porque decimos ya esto es imposible, porque decimos ya aquí como que no va a pasar nada, y entonces nosotros empezamos a colocar un sustituto. Pero Dios me dijo: te he enviado a Riohacha para que le digas a la iglesia de que no será el sustituto, sino que será el Isaac que yo prometí, porque yo lo dije y yo lo haré, y lo que yo prometo lo cumplo. Así que empieza a quitar el sustituto. Y entonces Isaac, mi hermano, empieza a experimentar una serie de cosas en su vida. Cuando nace Isaac, dice la Biblia que Dios hizo reír a Abraham. Vamos, si usted puede sonreírme esta mañana, sonría, porque estoy a punto de soltarle algo fuerte para usted 2018. Cuando le nace Isaac, entonces empezó una nueva temporada para Abraham, una nueva temporada para Sara, una nueva temporada para esa familia. Este año empieza una nueva temporada donde Dios te hará reír donde has llorado, donde Dios te hará disfrutar donde has visto de dificultad, donde viene una época como nunca antes, mi hermano, para este territorio, y ustedes serán protagonistas de lo que Dios va a hacer. Y la Biblia me enseña de que entonces, mi hermano, espere, ya usted se va a alegrar cuando yo le suelte lo que vengo a hablarle. Y entonces
la Biblia me enseña de que entonces mi hermano Abraham, lleno de gozo, Dios, mi hermano, en el momento en que él más amaba a Isaac, en el momento en que él más estaba pegado a Isaac, en el momento en que, así como están las mamás aquí que tienen a esos bebés, entonces Dios le dice: ahora sacrifícamelo, por favor. Yo te lo entregué a ti, ahora me hace el favor y me lo devuelve a mí, y yo veo si usted me ama más a mí o ama más lo que yo le di. Wow. Muchos de nosotros, mi hermano, no hemos podido ir a un nuevo nivel en las cosas espirituales y en el área material y en el área financiera, porque no hemos querido sacrificarle a Dios lo que más amamos. Mi hermano, él quería solo ver lo que había en su corazón. En esta fiesta de primicias, Dios lo único que quiere ver es lo que hay en nuestro corazón. Dios ni siquiera necesita nuestras finanzas. Él lo único que quiere probar es lo que hay en nuestro corazón. Y es ahí donde Él te dice: sacrifícame lo que amas. Y mi hermano, entonces Abraham no lo pensó dos veces, no le comentó a Sara. Imagínese la tragedia que hubiese sucedido si le dice a Sara que no podía tener hijos: venga, que Dios me dijo que tengo que sacrificarlo. Se arma un divorcio familiar ahí. Pero dice de que él se fue, dice de que él dejó a su criado, y él tenía una fe porque dijo: nosotros iremos, adoraremos y regresaremos, espéreme acá. Y él sube al monte, él prepara el altar, él coloca a Isaac para el sacrificio, y cuando Dios vio que él ya estaba dispuesto a sacrificarlo, envía al ángel y le dice: no le hagas daño, conozco que temes a Dios, y ahora sí será tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y empieza entonces en ese lugar, que fue un lugar de juramento, mi hermano, una historia nueva con este muchacho Isaac. Y la Biblia me dice que Dios empezó a acompañar a Isaac, que significa risa, y empezó a estar con Isaac. Pero llegó un tiempo en la vida de Isaac donde Dios lo llevó a un lugar llamado Gerar, que es el que acabamos de leer en Génesis en el capítulo 26. Y ahí en Gerar, entonces mi hermano, Dios volvió a hablarle a Isaac. Y lo primero que él le dice a Isaac, mi hermano, en Gerar fue: no desciendas a Egipto. Y es la primera palabra que yo traigo para ustedes. El título de la enseñanza se lo digo al final, mi hermano, y es lo primero que yo quiero hablarles a ustedes, porque Dios hoy te da una directriz exacta en esta fiesta de primicias, y es: pase lo que pase en el 2018, no desciendas a Egipto. A mí me gustaría que alguien se apropie y lo diga: no desciendas a Egipto. ¿Qué representaba Egipto, mi hermano? Egipto significaba fortaleza. Egipto significaba lugar de opresión del enemigo. Egipto significaba lugar de aflicción. Y ahí a ese lugar Dios le dijo: no vas a descender a Egipto. Porque Egipto, mi hermano, muchas veces, escúcheme bien, se convierte en un refugio para el cristiano. Se convierte, mi hermano, en una fortaleza para el cristiano. Y él le dijo: pase lo que pase, no me vas a descender a Egipto. Le voy a mostrar el contexto bíblico de la situación. En Egipto pasaba un río que era el río Nilo, y Egipto era un lugar que en ese momento era rico, en ese momento tenía abundancia, en ese momento tenía prosperidad. Todo el mundo empezaba a viajar para Egipto, como mucha gente viaja para Chile, viaja para Estados Unidos, sale del país porque quiere tener algo nuevo, y así estaba pasando. Pero él le dijo: tú te me quedas aquí en Gerar. ¿Y sabe qué representa Gerar? Gerar significa lugar de tierra seca. O sea que en Gerar hasta había sequía, había desempleo, había hambre, había escasez. Y Dios le dijo: ahí te me quedas, ahí te vas a quedar, no importa lo que esté viendo, ahí te me vas a quedar, porque ahí te voy a bendecir. Y yo he venido con una orden del cielo a decirle a alguien hoy: no desciendas a Egipto. Wow. Cuando yo empecé a investigar qué representa la palabra descender, me encontré con que representa bajar. Levante las manos y diga: profetice ahora. Mi hermano, lo que yo he venido a hablarle es que entramos en el año donde no puede bajar la comunión con Dios, no puede bajar la adoración, no puede bajar el compromiso, no puede bajar la alabanza. Hay gente que ha ido bajando, hay gente que empezó bien pero ha ido bajando, y él le dijo: no bajes, no desciendas. La palabra descender también significa abandonar. Hay gente que ha abandonado la congregación, hay gente que ha abandonado el cargo, hay gente que ha abandonado el liderazgo, hay gente que ha abandonado la familia, hay gente que ha abandonado las promesas que Dios le dio. Y la palabra fue: no desciendas a Egipto, no abandones lo que te di, no desiertes. Es el tiempo de no descender a Egipto. Egipto es el plan del hombre, Egipto es el plan B, Egipto es un sustituto. Y hay gente que en el momento de la sequía, hay gente que en el momento de la crisis empieza a bajar, empieza a descender, y a causa de lo que mucha gente ha vivido, los tiempos de prueba, los tiempos de desierto, los tiempos, mi hermano, donde
se ha venido las cosas difíciles, han empezado a descender y ya no son los mismos, ya no hay la misma pasión, ya no hay la misma comunión, ya no hay la misma intimidad. Y la voz de Dios del cielo dice: no desciendas, no bajes, no abandones, no desciendas a Egipto. Yo no sé a quién vine a hablarle hoy, pero tal vez hay un adorador que ha descendido en su adoración, tal vez hay un intercesor que ya no es el mismo, tal vez hay un predicador que ya no es el mismo, tal vez, oh santo Dios, hay un servidor que ya no es el mismo, tal vez hay una familia que ya no es la misma. Empezó bien, pero empezó a bajar, empezó a descender, y Dios te dice: ojo, no desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto, no desciendas. Yo no sé qué estés pasando, yo no sé qué estés viviendo, yo no sé qué cosas te haya hecho el diablo, el mundo, el hombre, pero yo escuché a Dios decirme: te voy a mandar esas primicias y vas a decirle esto, que no desciendan, que no desciendan. No es el momento de descender, no es el momento de volver atrás, no es el momento de renunciar, no es el momento de abandonar, es el momento de entender que Dios está dando una orden desde el cielo: pase lo que pase, no desciendan a Egipto. ¡Wow! Y después lo remata. ¿Y sabe qué le dice, pastor? Le dice: y lo segundo que me vas a hacer es que me vas a habitar como forastero. ¡Wow! Si yo fuera usted y tuviera pelo, me había tocado la cabellera. ¡Santo Dios! ¿Cómo así que como forastero? Un lugar seco. Allá en Egipto hay dinero. Allá en Egipto hay comodidad. Allá en Egipto hay abundancia. Me dice que no me vaya. Me quedo en Gerar, que está en lugar seco. Estoy en una prueba terrible. No hay ni agua. No hay nada que sembrar aquí. No hay nada que hacer aquí. Pero usted me da la orden de que me quede allí. Y ahora me dice que habite aquí como forastero. Forastero es extranjero. Forastero es transeúnte. Oh, santo Dios. Yo quiero que usted anote esto en la tabla de su corazón. Yo le decía: pero ¿por qué lo mandan a que habite como forastero en una tierra que es seca? Ni siquiera de la tierra seca puede tener una propiedad. Me dijo: no, no es eso, sino que yo quiero enseñarle algo a Isaac, y quiero enseñárselo a la iglesia Vida de Fe, y quiero enseñárselo en estas primicias. Cuando él le dijo: habita como forastero, lo que él le estaba diciendo a Isaac era: Isaac, mira, vas a habitarme como forastero porque tú no eres, oh santo Dios, ciudadano de la tierra, sino que tú tienes una ciudadanía y es del cielo. Nosotros no pertenecemos a la tierra, nosotros pertenecemos al cielo. Y yo no sé si alguien está entendiendo este código profético, pero he venido a declarar una palabra. Cuando él le dijo: mi hermano, habita como forastero, le estaba diciendo Isaac: es que tu bendición no depende del lugar donde tú estás, tu bendición depende de la palabra profética que yo le di a tu padre, de la palabra profética que dice: te bendeciré y te multiplicaré. Y no importa el lugar donde tú estés, no importa la sequía que haya en el lugar, no importa la opresión que haya en el lugar, no importa la escasez que haya en el lugar, yo te bendeciré y yo te multiplicaré. Agarre esto, agarre el código, agárrelo. En otras palabras le estaba diciendo: ay Dios mío, en otras palabras le estaba diciendo: tú serás el instrumento que portará la bendición de la tierra. Tú serás el instrumento que portará la bendición del río Hacha, que portará la bendición de la zona industrial, que portará la bendición de este territorio. Tú serás el instrumento, no habrá otro, serás tú al que tú toques. Yo lo bendigo, lo que tú hagas, yo lo bendigo, en lo que tú emprendas, yo te bendigo, porque te bendeciré y te multiplicaré. Yo no sé a cuál Isabel ni hablarle, pero no depende del lugar, depende de que tú eres el instrumento, tú eres quien porta la bendición de Jehová. Levante las dos manos y diga: no importa dónde esté, yo voy a ver que seré bendecido, me multiplicaré, me engrandecerá el Señor, prosperaré. No importa el lugar donde esté, no importa la sequía, no importa. Santo Dios, alguien tiene que recibir esto. Wow. ¿Y sabe qué más le dice? Y lo remata profeta Loren. ¿Y sabe qué le dice? Y ahora me va a hacer un favor: usted va a ir al lugar que yo le voy a decir. Y él le dijo: más, porque al caído caerle. ¿A usted no les ha pasado así, que le pasa una cosa y pasa otra y pasa otra y pasa otra, y la gente le dice: ¿y dónde está su Dios? Dígale: está en el cielo y está bien sentado en el trono, y él me va a bendecir y me va a multiplicar. ¡Wow! ¿Y sabe qué le dice? Ahora me hace un favor y se va a ir al lugar que le voy a decir. Oye, mijito. Y él miró para todos lados y dijo: pero si esto todo es seco, ¿para dónde más me voy a ir? Y le dijo: no, usted no va a descender. Ahora lo que tiene que hacer es irse para Beerseba.
Yo pensé que iban a aplaudir. Yo pensé que iban a abrazar a alguien. Porque esto es lo que va a pasar en el 2018. Dígame, profeta Flaminio, ¿y quién Berseba? Yo le... Ay, Berseba, mi hermano, no es otra cosa que el pozo del juramento. Fue el mismo lugar donde Dios le había hecho el juramento a Abraham de que lo iba a bendecir y de que le iba a multiplicar. Y ahí voy con mi profecía. Berseba no era un lugar que quedaba a la misma altura de Gerar. Berseba era un lugar que estaba a 300 metros de altura de Gerar. En otras palabras, mi hermano, lo que le estoy diciendo y profetizando en esta primicia es de que ha llegado el tiempo no de bajar. El plan de Dios no es que usted baje. El plan de Dios es que usted suba. El plan de Dios no es que usted mengue. El plan de Dios es que usted crezca. El plan de Dios no es que usted se estanque. El plan de Dios es que usted se multiplique. Y él le dice, me vas a subir a Berseba. Y él mira y son 300 metros para arriba. Y empezó a subir. Y cuando él sube a Berseba, porque esto se va a definir por el subir, mi hermano, o el quedarnos ahí en el estado que estamos. Porque si subes a Berseba, entonces verás la gloria. Si subes a Berseba, verás el cumplimiento de la palabra. Si subes a Berseba, él estaba pensando en bajar. Él estaba pensando en abandonar. Y Dios le dijo, no bajes, no bajes. Antes necesito que subas, que subas. Mi hermano, a 300 metros. ¿Se acuerdan de Gedeón, los 300? Un ejército. Bueno, mi hermano, él tenía que hacer un esfuerzo. Y Dios te está diciendo, es el año donde si haces un esfuerzo te bendigo. Si haces un esfuerzo te multiplico. Si haces un esfuerzo yo voy a responder. Y él hace el esfuerzo. Y él sube a Berseba. Y cuando él sube a Berseba, en Berseba, note lo primero, es el lugar de los encuentros sobrenaturales con la presencia de Dios. Allá lo estaba esperando la presencia. Y la presencia de Dios está esperando a alguien hoy, mi hermano, en este Berseba. En el lugar del encuentro. Un encuentro con Dios sana. Un encuentro con Dios sana. Un encuentro con Dios libera. Un encuentro con Dios restaura. Un encuentro con Dios transforma. Alguien aquí necesita un encuentro con Dios. Alguien aquí necesita que ese encuentro con Dios cambie su casa, cambie su matrimonio, cambie su familia, cambie su área financiera, cambie su área laboral. Hay un Berseba listo. Alguien quiere subir. Alguien quiere ese encuentro. Alguien que, santo Dios, alguien necesita ese encuentro. Viene un año de encuentros sobrenaturales con Dios. Viene un año de encuentros sobrenaturales con la presencia. Viene un año de encuentros donde Él entrará a tu habitación, se sentará en tu cama y tendrás que tener un cuaderno y anotar lo que Él te va a hablar desde la madrugada, porque te dirá lo que va a pasar en el día. Serán noches románticas, serán noches de encuentro, serán noches, santo Dios, donde tendremos veladas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hace cuánto no tienes un encuentro? ¿Hace cuánto no sientes la presencia? ¿Será que has ido bajando? Pero es el tiempo de subir. Si estabas abajo, hoy te vamos a ayudar en esta primicia a subir, 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 a subir. Alguien tiene que subir. Yo sé que aquí hay hombres y mujeres que conocen a Berseba, conocen el lugar de secreto, conocen lo que yo estoy hablando, y por eso ya tal vez tienen lágrimas en sus ojos. Por eso ya están diciendo, ya Dios me lo había dicho, en este año no voy a bajar, en este año voy a subir, en este año no voy a abandonar, en este año me voy a comprometer, porque hay un Berseba para mí, hay un Berseba para mi casa, hay un Berseba para mi familia. Cuando alguien sube a Berseba, allá está el Señor esperándolo, y allá tendrá un encuentro que cambiará vidas, que cambiará todo, mi hermano, y entonces será transformado totalmente. He venido a profetizar de que desde este día en adelante habrá una transformación total, y Riohacha tendrá encuentros sobrenaturales con la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque aquí hay un Berseba. Santo Dios. Dígame, ¿qué más pasó en Berseba? Alguien que se motive. Dígame, ¿qué es lo que pasa allá en Berseba? En Berseba, cuando él tuvo el encuentro con Dios, extendió su tienda. Si yo fuera usted, estaría empujando a 2 o a 3. Porque solo el que sube a Berseba podrá ver algo que dice Isaías 54: ensancha el sitio de tu tienda y sean extendidas las cortinas de tus habitaciones, porque en Berseba es donde Dios da la unción para ensancharse, para crecer, para multiplicarse. Y yo siento que en esta primicia hay gente que ya empezó a crecer, que ya se empezó a ensanchar, que ya empezó a ver lo que Dios tiene preparado. Estoy hablándole de que el encuentro con Dios nos habilita a nosotros para ensanchar la tienda, y estoy viendo que esta iglesia se multiplica, que los hombres y mujeres se multiplican, que los ministerios se multiplican,
multiplican, que las finanzas se multiplican, que todo aquí va a crecer, que todo aquí se va a multiplicar. Ahora, ¿cuánto va a crecer? 100 veces más de lo que son ahora, 100 veces más de lo que han visto. Algo va a pasar. Wow. Año 2018, año de tener encuentros con el Señor. Año 2018, año de crecimiento y año de multiplicación. Y miren lo tercero, cuando Él tiene el encuentro, cuando viene la unción, que Él ensancha la tienda, porque digo, ya es el tiempo de crecer. Bueno, ya es el tiempo de crecer. Y miren lo que pasa, dice de que Él inmediatamente edifica un altar. Y edificar un altar, mi hermano, no es otra cosa que tomar un compromiso serio con Dios. De decirle, Señor, tuve este encuentro contigo, ya es mi año de crecimiento y multiplicación. En este año voy en serio con la comunión, voy en serio con la intimidad, voy en serio con la vida espiritual, voy en serio con el ganar almas, voy en serio con el discipular, voy en serio con hacer una obra, voy en serio con un ministerio. Ahora sí, ya entendí que ha llegado mi tiempo y por eso edificó un altar. Y yo estoy viendo que tú serás el edificador de altares. Tu casa se convertirá en un altar de la presencia. Oh, Santo Dios, voy a volverlo a repetir. Tu casa se convertirá en un altar de la presencia. En tu casa ya no será la casa del problema, ahora será la casa de la presencia. Habrá presencia las 24 horas, habrá adoración las 24 horas. La gente pasará y dirá, bueno, ¿qué es lo que hay en esa casa? Y cuando se metan a esa casa, tendrán un encuentro sobrenatural, empezarán a ensancharse y recibirán la presencia. Oh, alguien aquí tiene que entrar en ese nivel, alguien aquí tiene que ir a ese nivel, alguien aquí tiene que edificar un altar. Vamos, levanta una oración como mínimo, levanta una adoración como mínimo, porque hay altares vivientes donde tú vayas, ahí estará la presencia, donde, ¡ay, Santo Dios! ¡Wow! ¿Todo eso pasa en dónde? Dígale a alguien, hay un Berseba para ti en esta primicia. Acá le voy a profetizar 4 cosas. Déjeme ir por la palabra, que yo me voy metiendo y uno se va metiendo y esto sale tanta cosa. Pero lo otro es de que cuando él sube a Berseba, él recibe una orden de Dios. Y esa orden que él recibe de Dios, oh Santo Dios, esa orden que él recibe de Dios, estando mi hermano en Berseba, era de que ahora Dios le iba a dar la capacidad de sembrar en ese año en tierra seca llamada Gerar, y lo que sembrara le iba a dar productividad 100 por 1. No la cogió, no la cogió. Lo que en una tierra seca, en una tierra donde no quedaba nadie, y le dice, como ya subiste a Berseba, ahora puedes bajar con tranquilidad y puedes sembrar, que esa tierra seca te va a dar fruto al 100 por 1. Y yo no sé a quién le esté hablando hoy, pero estoy viendo de que ya hay un código profético diciéndote, aunque otros no hayan tenido prosperidad y les haya ido bien en algo, a ti te va a ir bien. Tú contarás con el respaldo de Dios por cuando estuviste en Berseba. Es un respaldo de Dios. Y entonces, mi hermano, él empieza a inquirir, y yo empecé a investigar qué significa Berseba. En la traducción del griego original significa asamblea o lugar de reunión. En otras palabras, no hay mejor tierra para sembrar que produzca el 100 por 1 que la casa de Jehová, que la casa del Señor. Los que han sembrado en tiempo, los que han sembrado en ofrenda, los que han sembrado en primicia, los que han sembrado lo van a recoger 100 veces más de lo que han sembrado. Yo veo cosechas que están listas para ti y serán al 100 por 1, serán al 100 por 1, porque el Berseba es el altar de la casa de Jehová y él siembra en esa tierra. No importa cuántos problemas traigas, no importa cuánta sequía, cuando eres capaz de sembrar en Berseba, hay una multiplicación al 100 por 1. Y cuando él siembra, miren lo que sucede, no solo tiene una cosecha al 100 por 1, sino que dice que él plantó, oh Santo Dios, ya no se extendió, sino que plantó ahí en ese territorio. Y la palabra plantar es tomar posesión. Llegó el año de conquistar a Riohacha, llegó el año de conquistar Cartagena, llegó el año de conquistar la costa, llegó el año de la conquista. Él se plantó. Ay, yo no sé si usted se acuerde de que mi hermano hubo un Josué, y lo que pisó la planta del pie, Dios lo bendijo y se lo entregó. Y yo veo que llegó el tiempo donde vas a conquistar lo que no habías conquistado, vas a vivir como no has vivido, vas a tener lo que no has tenido. Ah, Santo Dios, alguien va a tomar posesión de esta tierra. Ah, Dios es poderoso. ¿Y sabe qué sucede? De que cuando él tiene toda esta revelación, ¿en dónde? Ajá. Entonces Dios le dijo, hijito, te falta una cosa. Y entonces Dios le dice,
¿Cómo así que Isaías le dice, ¿cómo así que una cosa? Le dijo, sí, ahora va a ir y después de salir de esta primicia, como estuvo aquí en Berseba, ahora pozos. Dígale, ahora pozos. Wow. Y mi hermano, el primer pozo que abre es Esek. Y ese significa lugar ocupado y lugar donde te esfuerzas. Porque hay gente que ha estado cavando ese pozo. Hay gente que se ha esforzado, pero los pozos están tapados, las puertas están cerradas, parece que nada sucediera. En vez de mejorar, empeora. En vez de subir, como que baja. Pero estás en el Esek y Dios dice, he visto tu esfuerzo. Tal vez el pozo lo secó mi hermano, o lo tapó el pecado, lo tapó una mala decisión, lo taparon los mismos demonios, lo tapó mi hermano el enemigo. Pero yo vengo a decirte algo en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, de que entraste al día de la primicia, entraste al día donde Dios te vuelve a dar la llave para abrir las puertas, para cavar los pozos, y el Señor te da la orden: cava el pozo llamado Esek. ¿Sabe qué es Esek? El pozo del esfuerzo. Y mi hermano, al que yo encontré en la Biblia, que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿A quién fue? Y Dios te dice, te he visto como un Josué, te he visto como una Josué, te he visto esforzándote, te he visto cavando, he visto lo que has hecho por tu casa, he visto lo que has hecho por tu familia, he visto el esfuerzo para salir adelante, he visto tu aflicción, yo te he visto, te dice el Señor. Y dígame, ¿qué pasó con Josué? Dios le dijo, pero te bendeciré en lo que quiera que emprendas. Levánteme las dos manos, porque ahí va mi profecía. Gente que se ha estado esforzando por ver un cambio en su familia, gente que se ha esforzado por ver un cambio en sus finanzas, gente que se ha esforzado por ver un cambio en el ministerio, en la salud, gente que se ha esforzado por ver cambios. Dios dice, esfuérzate un poco más y sé valiente, porque yo ya vi tu esfuerzo y te voy a bendecir en lo que quiera que emprendas. Ahí donde te has esforzado, Dios te va a bendecir. Ahí donde has luchado, Dios te va a bendecir. Ahí donde has sudado, has batallado y no has visto, Dios te va a bendecir. La profecía es esta: para los Josué que llegaron a estas primicias, te bendeciré en el 2018, donde te has esforzado, en lo que quiera que emprendas, en lo que quiera que emprendas, en lo que has emprendido, que no has visto nada por años. En este año te voy a bendecir. El esfuerzo no es en vano, la lucha no ha sido en vano. Te voy a bendecir, te voy a bendecir en lo que quiera que emprendas. Y en la primera unción de las primicias, en lo que quiera que emprendas. Para los emprendedores que han llegado aquí, que tienen proyectos, que tienen sueños, que tienen anhelos, que tienen un llamado, que tienen un ministerio, Dios dice, no importa el esfuerzo que has hecho, yo te vi y te voy a bendecir en lo que quiera que emprendas. Si hay un emprendedor, recibe la primera unción ahora, en el nombre de Jesús. Dije ahora, dije ahora, dije ahora. Recibe, recibe, recibe. Recibe, emprendedor, recibe, emprendedora. Le habla a aquella mujer que tiene esa empresa, le habla a aquel hombre que tiene ese ministerio, esa carrera, le habla a aquella familia que Dios la tiene para bendecirla en este tiempo. Pero el segundo pozo, cuando le dijo acaba pozos, se llamó Simna, y Simna significa lugar de oposición. Porque hay muchos que no solo se han esforzado, sino que se les han levantado opositores, se les han levantado principados, se les han levantado enemigos, se les ha levantado gente violenta, oh santo Dios, y lo ha amenazado, le ha cortado la bendición, se le ha atravesado en el camino. Y en ese pozo llamado Simna, que es el pozo de la oposición, es donde, mi hermano, nosotros debemos entender que así como Faraón oprimía a la nación, la afligía, la oprimía, pero la nación entre más la oprimían, más se multiplicaba. Que así como a José, a causa del sueño, lo metieron a la cisterna, lo metieron a la cárcel, lo vendieron como esclavo, lo quisieron matar, pero no lograron matarlo, y llegó a ser el principal, mi hermano, en ese reino del faraón. Así mismo también llegarás a ser ese principal. Así como Esther quedó huérfana, no tenía nadie, la adoptó un tío, fue adoptada, quedó sin papá y mamá, pero un padre adoptivo llegó, mi hermano, la prepararon, y siendo una campesina llegó a ser reina, destruyó una conspiración del enemigo. Así mismo Dios dice que a causa de la oposición te llevará a reinar, oh santo Dios, de manera gloriosa. Ay, santo Dios. Pero ¿sabe qué es lo que pasa en este segundo pozo? ¿Qué es lo que más me llamaba la atención? Ahí donde tenemos la oposición, ahí donde se levanta el enemigo, ahí donde nos sentimos ya de fallecer, es el lugar, me decía el Señor, donde la oposición es grande, pero yo peleo por mi pueblo, yo peleo por mi iglesia.
iglesia, yo peleo por mis hijos. Dios pelea por ti, Dios pelea por ti. No estás sola, no estás solo. Dios pelea por su pueblo. Y Dios dice que en ese pozo, mi hermano, es el lugar donde Dios pelea por su pueblo. Y si Dios pelea por su pueblo, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tienes algún enemigo, si tienes alguna oposición, si te han quitado algo injustamente, deja que Dios pelee por ti. Nunca Él ha perdido una batalla, nunca Él ha perdido una guerra. Y puedo profetizar algo en este segundo pozo, que el diablo este año será avergonzado y Dios te dará la victoria. Es el pozo de la victoria. Alguien diga victoria viene. Alguien que haya tenido oposición diga victoria viene. En el área jurídica, en mi pensión, en mis finanzas, en mi área laboral, en mi matrimonio. Ahí donde va la injusticia, Dios pelea por ti y Él te dará la victoria. ¿Cómo es que llama el tercero? No, pero mire la boca mía tan chévere así. Rehoboth. Eso, dígale al que está al lado. Yo creo que yo ya estoy en un Rehoboth. Rehoboth es el lugar ancho. Rehoboth es el lugar, escúcheme bien, de la prosperidad. Rehoboth es el lugar, mi hermano, de la fructificación. El segundo hijo de José se llamó Efraín. Y dice que José le colocó ese nombre porque él dijo: Dios me ha hecho fructificar en el lugar de mi aflicción. Si yo fuera usted, levantaría las manos, porque yo veo en mi espíritu que esta primicia está activando un Rehoboth. Y Dios te va a dar el milagro donde te han afligido. Dios te dará el milagro donde te han visto bajar. Ay, no, espere. Lo que lo han visto bajar, oh santo Dios, lo que lo han visto ustedes han visto a gente en buenas temporadas. Y usted ha dicho: qué buena temporada. Pero nos hemos quedado callados. Ellos han subido, les ha ido bien, han prosperado, la iglesia está tranquila, seguimos igual. Pero mi hermano, llegó el año donde ellos empezarán a bajar, y cuando ellos vengan cayendo, nosotros estaremos subiendo. Y cuando estemos subiendo, Dios nos estará fructificando, porque Dios nos hará fructificar donde hemos tenido aflicción. Es el año del fruto. Y termino. El último pozo se llamó Seba. Y Seba, mi hermano, es el pozo del juramento. Y me devuelvo a Abraham, porque ya casi suelto la profecía. Usted está aquí, que suéltala ya, no, tranquilo. Denme unos minutos. Ya casi, dígale que está, ya casi. No, ya viene. Y mi hermano, entonces lo llevó ¿a dónde? A Seba. Dígale que está al lado, al lugar de juramento. Wow. Esto es glorioso. Déjeme hidratarme un poquito para que yo pueda arrancar con todo aquí. Dígale, al lugar de juramento. ¿Sabe qué pasó en ese lugar? De que Dios le había hablado ya a uno llamado Abraham. O sea que no fue por lo que hizo Isaac. No, yo no sé si usted la va a coger. No es por lo que usted ha hecho. Usted va a disfrutar de lo que otros sembraron atrás. Usted va a cosechar de lo que otros lloraron, trabajaron y no lo vieron. A usted le va a tocar suave, a usted le va a tocar fácil. Pero recuerde de que hubo alguien que ya sembró con lágrimas para que usted y yo recogiéramos con regocijo. Y dice que en el lugar del juramento, entonces Él lo lleva y Él le dice: cava este pozo, porque yo le hice una promesa a un antepasado. Hay gente en los antepasados del Evangelio que no lograron ver lo que nosotros estamos viendo, pero pagaron un precio para que usted y yo estuviéramos aquí. Un día alguien me vio jugar fútbol profesional y me dice él, cuando yo ya era predicador: mire, yo oraba cuando usted estaba en Millonarios, y yo decía: si así corre de rápido, qué bueno sería que así predicara también el Evangelio. Y entonces yo le dije: usted es responsable de que no esté acá, entonces me sacó del fútbol. Pero mi hermano, lo que he venido a decirle es que ese lugar llamado Seba es el lugar donde Dios le recuerda el juramento que le había hecho a Abraham. Y hoy he venido a recordar ese juramento: de cierto te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Ahora, ¿cuál fue la promesa para Isaac? De que lo iba a bendecir, ¿cuánto? Al 100%. Y yo empecé a sumar todas mis cosechas al 100%. Yo le dije en la finanza, Señor, y me dijo 100%. Le dije en los negocios, me dijo 100%. Le dije en el ministerio, me dijo 100%. Y me remató diciéndome: y es más, la palabra primicia en la traducción del hebreo original es la palabra bikurim. Y esa palabra significa una promesa por venir. O sea que hay promesas que vienen. Y yo le dije: bueno, dame la promesa. Dígale a Dios: dame la promesa. ¿Está listo o no está
listo. Amén. Y esta es la palabra que Dios me daba para ustedes. En Génesis capítulo 14, en el versículo 16. Vea, abracen esta promesa, abracen. Es de ustedes, mi hermano, es de ustedes. Pero si no, yo me la llevo, porque yo dije, pero a mí me dijo, no, usted va como mensajero. Usted va a darla ya, tranquilo. Le dije, pero déjame si sea una. Así que si alguno no la coge, me la llevo, la meto, me la llevo. Mire lo que dice mi hermano en Génesis 14, de que Abraham, el que dio como primicia a Isaac, tenía un sobrino que mi hermano era un problema llamado Lo. Lo significa velo. Lo significa lo que no te deja ver la bendición. Y todos en la familia tenemos un Lo. Ah, o no, todas tus familias son, todas, siempre hay un Lo. Un Lo que causa dolores de cabeza, un Lo que siempre está ahí, mi hermano, ahí uno no sabe qué hacer con ese Lo. Y había un Lo en la familia de Abraham. Y mi hermano, dice la Biblia que este hombre por la avaricia llegó hasta un lugar, Sodoma y Gomorra. Y la Biblia me dice que en todo ese trámite de este muchacho llamado Lot, entonces mi hermano cayeron unos reyes, allá 10 reyes que representan 10 principados, géneros demoníacos. Y entonces lo tomaron a él preso, tomaron a la familia de él, tomaron los bienes de él. Cuando Abraham oyó, si usted lee desde el versículo 14, Génesis 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en casa 318. Y yo le dije, Señor, no, esto tiene que enseñarme. Me dijo, 300 es una profecía. Tengo un remanente que es un ejército que se levanta en el año 2018, así como el de Gedeón, que van a pelear por su familia. Wow. Y le dije, ¿18 qué? Y me dijo, es la profecía del año 18. Y yo le dije, ¿pero cuál es la profecía? Me dijo, sigue leyendo. Y entonces dice, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, el norte de Damasco. Casi 260 kilómetros los persiguió. Y recobró. Dígame, profeta, que viniste a declarar sobre tu vida que la promesa que se activa en esta primicia es que recuperarás todos tus bienes, recuperarás tu familia, recuperarás tu hogar, recuperarás tus finanzas, recuperarás las propiedades, recuperarás la unción, recuperarás la salud. Dios me dijo, es el tiempo donde voy a soltar una unción de recuperar, y me dijo, te he enviado porque todo lo van a recuperar, 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 lo van a recuperar. Te veo recuperar algo, te veo recuperar algo. Bienes lo vas a recuperar, finanzas las vas a recuperar, el ministerio lo vas a recuperar, las propiedades que te quitaron las vas a recuperar, la felicidad la vas a recuperar. Alguien ya empieza a tomar, alguien ya empieza a recibir. Es el tiempo de recuperar, es el tiempo de recuperar. La promesa que viene es que todo lo vas a recuperar. Profeta Loren, sus hijas, todo lo van a recuperar, todo lo van a recuperar, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La felicidad, los bienes, las finanzas, los recursos, la inversión que hiciste no funcionó. Oh, la buena época, oh, santo Dios, recuperar.
atención, que la palabra recuperar se repite 2 veces y se va a recuperar los bienes. Recuperó los bienes del otro bien. Bienes de tus familiares, tú los vas a recuperar. Ay, pero a tus familiares se los quitaron. Te los van a decir, mira, yo le quité esto a tu familia, te lo voy a dar a ti, mira. Le quité este dinero a tu familia, reconozco que hice un daño, te lo voy a devolver a ti. La pensión esa te la voy a entregar a ti. Mira, esa casa, yo te la voy a entregar a ti. No te preocupes, el dinero te lo devuelvo. Yo le hice este daño al antepasado tuyo. Si te han destruido el hogar, te vas a recuperar. Wow, esta es una palabra muy seria. Esta palabra, mi hermano, no es una palabra para jugar con ella. Es una palabra para apropiarse en el 2018. Porque yo dije, Dios mío, pero si yo en el pasado todas esas casas que tuvimos, todas esas cosas, y me dijo, todo lo vas a recuperar. Pero no te estoy pidiendo, Dios, lo vas a recuperar. Yo no vine a motivar gente, yo vine a activar una palabra. Y yo quiero que si hay alguien, mi hermano de fe, hoy, levante sus manos, porque es el tiempo de recuperar. Yo quiero orar proféticamente unos minutos. Yo voy a pasar a los profetas de la casa para que ya ellos oren por los recursos. Pero si ahora que yo empiezo a soltar la palabra, usted siente que el toque de Dios llega